Bienvenidos de nuevo a su canal Paddock Terrifier, donde investigamos impresionantes casos históricos. Mi nombre es Vicky Raquel. No olviden darle me gusta a este video y suscribirse. A ver, ¿qué se necesita para que un solo hombre, un jefe de policía, se convierta en el símbolo de la corrupción de toda una nación? Hoy vamos a meternos en la historia de Arturo Durazo Moreno, el famoso Negro Durazo. Y es que su historia, la verdad, no es la de un simple policía corrupto. Es casi un manual de cómo el poder absoluto y la lealtad ciega pueden, devorar a un país desde adentro. Todo esto durante el gobierno de José López Portillo. Totalmente. Y la pregunta que guía todo esto es fascinante. ¿Cómo una simple amistad de barrio, de peleas callejeras, pudo escalar hasta darle a un tipo un poder casi ilimitado, al punto de transformar a la policía de la capital de México en su ejército privado, en su máquina de extorsión? Vamos a analizar su ascenso, que parece de película, su gestión brutal y, claro, su caída. De acuerdo. Empecemos por el principio, por esas calles. Arturo Durazo nace en Sonora, la fecha no es muy clara, por ahí de 1918 o quizá 1924, en un entorno rural. Pero ojo, su padre ya tenía cierta influencia, ¿eh? Fue presidente municipal de Agua Prieta. Eventualmente, como muchas familias, se mudan a la Ciudad de México y caen en la colonia Roma. Y es justo ahí, en la Roma de los años 30, donde se siembra la semilla de todo. En una pandilla de jóvenes, Durazo, a quien le decían el Negro, conoce a un joven llamado José López Portillo. Pero a ver, hay que entender bien cómo era esa amistad. No eran iguales. Durazo no era solo un amigo, era el guardaespaldas, era el golpeador del grupo, el que arreglaba los problemas a puñetazos. O sea, desde el inicio ya había una transacción ahí. No era una relación de iguales. Uno ponía, digamos, el estatus social y el otro ponía la fuerza bruta. Exacto. Era una lealtad forjada en códigos de calle, casi mafiosos. Y esa fue la base de todo. Años después, el propio López Portillo, ya siendo presidente, lo confesó. Dijo que su confianza ciega en Durazo se basaba en una sola cosa: la certeza absoluta de que el Negro daría la vida por él sin pensarlo. Esa era la deuda. Una deuda que, bueno, terminó pagando todo el país. Pero antes de ser el hombre más temido de la ciudad, tuvo que hacer carrera. Y no empezó precisamente en la academia. No, para nada. Tuvo un paso muy breve por el Banco de México, pero su verdadera escuela, ya con uniforme, fue como inspector de tránsito en 1948. Ahí es donde aprende, donde perfecciona el arte de la extorsión a pequeña escala, la clásica mordida. Pero el gran salto, el que lo define, es cuando entra a la Dirección Federal de Seguridad, la temida DFS. Y aquí sí hay que detenernos, porque la DFS no era cualquier policía. Era la policía política del régimen priista, el brazo ejecutor del Estado para mantener el control. Es un punto absolutamente clave. En la DFS, esto fue en los 60, 70, Durazo no era un agente más. Fue un operativo clave en la llamada Guerra Sucia. Fue miembro de la Brigada Blanca, que era básicamente un escuadrón paramilitar creado para reprimir a la disidencia, para cazar estudiantes, para aniquilar guerrillas. En ese mundo, la tortura, la desaparición forzada, no eran accidentes, eran el método de trabajo, el pan de cada día. Vaya, o sea que cuando llega a dirigir la policía de la ciudad, no es ningún novato en estos temas. Ya trae, por así decirlo, un posgrado en represión estatal. Exactamente. Y eso es lo que a menudo se olvida. No es que la corrupción lo haya convertido en un monstruo. El sistema ya lo había formado como uno. La única diferencia es que en la DFS la violencia servía a una ideología de Estado. Con Durazo al mando en la capital, esa misma violencia, esos mismos métodos empezaron a servir a un solo propósito: su bolsillo. Privatizó el terror. Y ese momento llega en 1976. Su amigo de la infancia, José López Portillo, gana la presidencia. Y una de sus primerísimas decisiones es nombrar a Arturo Durazo jefe de la Policía del Distrito Federal. Pero aquí hay un detalle que es alucinante. Apenas 11 meses antes, un gran jurado en Miami había acusado formalmente a Durazo por tráfico de cocaína.
¿Cómo es posible que el presidente nombre a un narcotraficante buscado por Estados Unidos para dirigir la policía más grande del país? Porque podía. Esa es la única respuesta de verdad. La decisión de López Portillo fue una demostración de poder absoluto. Un mensaje para todos. El mensaje era: mis amigos están por encima de la ley, incluso de la ley internacional. No solo ignoró las pruebas de la DEA, sino que movilizó a la diplomacia mexicana para presionar a Washington hasta que archivaron el caso. Le dio un blindaje total. Total. Durazo no le reportaba a nadie, ni al regente de la ciudad, ni al secretario de Gobernación. Su único jefe estaba en Los Pinos, con el presidente. Un feudo personal, literalmente. Y con ese poder absoluto en las manos, ¿por dónde empieza? ¿Cómo convierte una institución en una máquina de hacer dinero? Lo primero que hace es sistematizar la corrupción. Creó una estructura que los mismos policías llamaban la polla. El mecanismo era perversamente simple: una pirámide de cuotas. El patrullero de a pie tenía que entregar una cantidad diaria a su jefe, a su comandante, y así el dinero iba subiendo hasta llegar íntegro a la oficina de Durazo. Un impuesto criminal dentro del propio gobierno. Justo. ¿Y de dónde sacaban los agentes ese dinero? Me imagino que de la gente. De todas partes. Era una red de extorsión masiva. Por ejemplo, una de sus órdenes más famosas fue que las grúas de tránsito tenían que retirar un mínimo de 1,200 vehículos al día. ¿1,200? Al día. Los depósitos de autos, los corralones, tenían que estar siempre llenos. El objetivo era forzar a miles de ciudadanos a pagar sobornos para recuperar sus coches. Pero no se quedaría solo ahí, supongo. No, ese era apenas el comienzo. Si las calles eran una mina de oro, la propia institución era otra. Vendía las plazas de policía al mejor postor. Les cobraba a los agentes por usar su uniforme, sus botas, su arma, hasta por las balas. Las patrullas se rentaban. Y, por supuesto, estaba la protección a los giros negros. Prostitución, juego ilegal. Todo eso. Bares, centros nocturnos, todos pagaban cuota. Y esto nos lleva al negocio más grande: el narcotráfico. Durazo se convirtió en el zar de la droga en la capital, garantizando protección a ciertos grupos, a cambio, claro, de una tajada monumental del negocio. Es que es increíble. No combatía el crimen, lo administraba. Pero todo esto se sostenía con violencia, ¿no? No podía ser solo un acuerdo. Por supuesto que no. El terror era su herramienta de control. La sede de la policía judicial, ahí en la plaza de Tlaxcuaque, se volvió legendaria por sus sótanos. Se convirtieron en centros de tortura sistemática, y no solo para delincuentes, para cualquiera que estorbara. Los métodos eran salvajes: toques eléctricos, asfixia, y uno que se volvió su sello: el tehuacanazo. ¿El tehuacanazo? ¿Qué era eso? Te vertían agua mineral, tehuacán, con chile piquín por la nariz. Una tortura espantosa. Uf, qué terrible. ¿Y hubo algún momento en que esta brutalidad se desbordara? ¿Que se hiciera tan evidente que ya no se pudiera ocultar? Sí. Y ese punto de quiebre fue la masacre del río Tula, en enero de 1981. Unos campesinos de Hidalgo encontraron flotando en el río los restos de 12 personas. Los cuerpos estaban desmembrados, decapitados, con marcas de tortura extrema. La investigación reveló que eran miembros de una banda de asaltabancos colombianos que operaba en la Ciudad de México. Después de algo así, con esa brutalidad tan expuesta, ¿cómo es que no hubo consecuencias? Nadie dijo: hasta aquí, parece un error garrafal. Y ahí está la clave. No fue un error, fue todo lo contrario. Fue un mensaje, una declaración de poder. La brutalidad era el punto. Durazo le estaba diciendo a todos los demás criminales y a sus enemigos políticos: este es mi territorio y esto es lo que pasa si operan sin mi permiso. Estaba monopolizando el crimen. Exactamente. De hecho, él se jactaba en público de tener el mapa geodelictivo de la ciudad. Afirmaba que ningún delito importante se cometía sin su conocimiento. Y todo ese dinero, todo ese poder, tenía que notarse en algún lado. Se convirtió en una riqueza obscena. Las fuentes dicen que con un sueldo oficial de menos de $1,000 al mes, acumuló una fortuna de cientos de millones.
Y no tenía ningún problema en presumirla. Su megalomanía se materializó en propiedades que eran, de verdad, un insulto para el país. El ejemplo más infame es su mansión en Zihuatanejo, a la que llamó el Partenón. El Partenón, ¿como el de Grecia? Una réplica, sí. Una locura de más de 20,000 metros cuadrados con vistas a la bahía. Columnas dóricas, mármol importado, estatuas, frescos en los techos. Y lo más indignante es cómo se construyó, con mano de obra esclava. Cientos de policías rasos eran sacados de sus funciones en la capital y enviados a Zihuatanejo a trabajar de albañiles, sin paga. Perdón, pero policías trabajando de albañiles forzados para construirle un palacio a su jefe. Es que la audacia es de otro nivel. Pero he leído que lo más increíble estaba en el sótano. Ah, la joya de la corona. En el sótano del Partenón, Durazo construyó una réplica exacta de la discoteca más famosa del mundo en esa época, Studio 54 de Nueva York. ¿En serio? Tal cual, con su pista de baile, luces, todo. Ahí organizaba fiestas legendarias. Los testimonios hablan de cocaína en bandejas de plata y de mujeres reclutadas a la fuerza de las cárceles de la ciudad para entretener a los invitados. Es una imagen grotesca. Y no fue su único capricho. También estaba la mansión de la Jusco, en las afueras de la ciudad. Correcto. Otra propiedad inmensa con caballerizas para caballos pura sangre, una colección de decenas de autos de lujo y hasta un galgódromo privado, una pista de carreras para perros. Increíble. Este despilfarro no era solo vanidad, era una herramienta de poder. Era su forma de comprar lealtades y de gritarle a todo el mundo que él estaba por encima de la ley. Y la prueba máxima de eso fue cuando López Portillo lo nombró general de división. Un acto sin precedentes. Durazo, que nunca pisó un colegio militar, de repente apareció con un uniforme de general de división con 5 estrellas. 5. Una más de las que el reglamento permitía. Fue una bofetada al ejército, una humillación pública, pero en el apogeo del poder de López Portillo, nadie, absolutamente nadie, se atrevió a decir nada. Su poder era tal que trascendió la política y el crimen. Se metió hasta en el mundo del espectáculo, algo que se ha popularizado mucho últimamente. Así es. Está muy documentada su relación con Luisito Rey, el padre de Luis Miguel. Durazo fue una pieza clave para lanzar la carrera del Sol de México. Usó su influencia para conseguirle presentaciones en televisión, contratos. Se convirtió en una especie de padrino oscuro de la familia. Y de ahí surgen los rumores más siniestros, ¿no? Específicamente sobre la desaparición de Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel. Exacto. Y hay que ser claras aquí, no existen pruebas concluyentes que lo incriminen. Pero los rumores siempre han apuntado a que Luisito Rey recurrió a su poderoso amigo para solucionar el problema con su esposa. La sola existencia de esta teoría, que ha durado décadas, te dice todo sobre el poder de vida y muerte que la gente le atribuía a Durazo. Se creía que era capaz de todo. Pero bueno, como dicen, no hay mal que dure 100 años. El sexenio de López Portillo terminó en 1982, en medio de una crisis económica brutal. Y con el cambio de presidente, todo cambió para él. Claro. El nuevo presidente, Miguel de la Madrid, necesitaba legitimarse. Para eso, lanzó una campaña con un nombre muy pegadizo: la renovación moral. Era una cacería de brujas contra los corruptos del sexenio anterior. Y necesitaba un trofeo, un pez gordo. Y no había un símbolo más grande ni más odiado que Arturo Durazo. Al ver que su protector ya no estaba, intenta escapar, ¿cierto? Huye del país, sí. Se desata una cacería internacional. Y finalmente, en 1984, el FBI lo captura en Puerto Rico, bajando de un jet privado. Lo extraditan a México en el 86. Pero aquí la historia da otro giro irónico. Con un historial de tortura, masacres, narcotráfico, ¿uno esperaría un juicio por crímenes de lesa humanidad? Pues no. Y esa es una de las grandes tragedias del caso. A pesar de todo, la justicia mexicana, quizás para no salpicar más arriba, se centró casi solo en delitos financieros. ¿Cómo cuáles? Extorsión, acopio de armas, evasión fiscal. Lo sentenciaron a 16 años de prisión. Una pena que para muchos fue una burla. Y desde la cárcel, su poder seguía siendo palpable. Hay un dato que es increíble. Demandó por difamación al autor del libro Lo negro del negro Durazo. Y lo más asombroso es que ganó el juicio.
Un juez ordenó que se censurara el libro. Aún tras las rejas, seguía teniendo la capacidad de manipular el sistema. Al final, no cumplió toda su condena. No, ni cerca. Después de solo 8 años lo liberaron en 1992 por buena conducta y por problemas de salud. Tenía un cáncer de colon avanzado. Murió en el año 2000 en Acapulco. Y en un último acto de lealtad de pandilla, a su funeral fue su amigo de toda la vida, el expresidente José López Portillo. Una historia que cierra el círculo perfectamente. Entonces, después de todo esto, ¿cuál es el legado que deja una figura como él? Es un legado de dos caras. El físico, su Partenón, hoy es un centro cultural, un intento simbólico de transformar un monumento a la corrupción en algo para la comunidad. Pero el legado más profundo, el oscuro, es la institucionalización de sus métodos. Se dice que él fundó la Hermandad, una cofradía de altos mandos policiales que heredó su sistema de cuotas y protección al crimen, una estructura que ha hecho casi imposibles las reformas policiales en México por décadas. No fue una manzana podrida. No, fue el producto más refinado de un sistema político basado en el poder absoluto y sin contrapesos. Es la crónica de cómo la lealtad personal llevada al extremo puede pudrir las instituciones de un país entero, dejando cicatrices que tardan generaciones en sanar. Y eso nos deja una reflexión final. El Partenón de Zihuatanejo, ese monumento al exceso, hoy es un espacio público. Un final casi poético, pero esto plantea una pregunta importante. ¿Cuántas estructuras invisibles de corrupción, construidas sobre ese mismo modelo de impunidad y lealtad mafiosa, siguen en pie? La historia de Durazo nos obliga a cuestionar no solo a los individuos, sino al sistema que les permite florecer.